Hoy presentaremos un problema de optimización con aplicación en la ingeniería química. Los integrantes son Sara Juliana Rodríguez, Iván Fernando Peña, Valentina Calderón, Julián David Suárez y María José Díaz. Una operación de extracción es diseñada para tratar 5.000 kilogramos por hora de agua contenida 0,2 kilogramos de ácido benzoico por kilogramo de agua. La recuperación se debe efectuar por lavado con benceno. El ácido se distribuye en las dos fases según la relación de equilibrio. A continuación, la gráfica de lo mostrado. Además, se nos proporciona la siguiente información. La solución de ácido benzoico se vende a $2,5 por kilogramo en solución. El benceno utilizado cuesta $0,1 por kilogramo y se desea encontrar las condiciones operativas que maximicen la siguiente función, en donde G va a ser igual a 2,5 por F, que representa el flujo de agua, por la relación molar con respecto a la entrada de agua menos la relación molar con respecto al agua de la salida, menos 0,1 por la cantidad de benceno. Primero debemos identificar las variables de nuestra función. La primera es X y la segunda es B. X viene siendo la concentración del ácido benzoico en la salida y B es la cantidad de benceno que vamos a utilizar. Ahora debemos establecer ciertas ecuaciones que nos van a ayudar a dejar todo en términos de una sola variable. ¿Cómo lo hacemos? Debemos igualar los balances de materia a cero. ¿Por qué? Porque todo lo que entra debe ser igual a lo que sale, no puede crearse materia en el proceso. Para el ácido benzoico debemos establecer la relación entre el flujo y su concentración y entre el flujo y la concentración de aquello que sale en la parte de destilación. Y para el benceno debemos establecer la relación con la entrada de benceno y las dos partes donde sale benceno, arriba y abajo. Ahora debemos despejar nuestras variables de interés. Cuando despejemos B nos va a dar en función de P y cuando despejamos P nos va a dar en función de Y. Lo que pasa es que ya tenemos una relación entre las variables Y y X. Entonces Y es igual a 4X, lo podemos cambiar en P y luego lo que tenemos en P lo vamos a reemplazar en B. Listo, en este momento reemplazamos lo que nos dio en P en la variable B. Y ahora tenemos toda nuestra B en función de X. Por último, solo nos queda reemplazar la B que teníamos en la función por esta B en función de X. Y así podemos tener toda nuestra función en función de X. ¿Qué debemos hacer ahora? Simplificar. Tenemos que hacer operaciones y factorizaciones que nos lleven a una función más simple. Una vez teniendo la función en términos de una variable, procedemos a hacer su derivada. G' sería igual a 2,5 por f, que multiplica 0 menos 1, el 0 porque x sub 0 es una constante, menos 0,1 por f, y aplicando regla del cociente sería quien multiplica a menos x sub 0 sobre 4x cuadrado. Por último, aplicando ley de signos, nos quedaría que la derivada es igual a menos 2,5f más 0,1 que multiplica a f por x sub 0 sobre 4x cuadrado. Una vez teniendo la derivada, podemos hallar los puntos críticos, que sería igualando la derivada a 0. Para despejar la x, tenemos que 0,1f que multiplica x sub 0 entre 4x al cuadrado va a ser igual a 2,5f. Como tenemos a un lado f y al otro lado también tenemos f, la podemos cancelar ya que una estaría dividiendo. Continuando con el despeje, tendríamos que 4x al cuadrado va a ser igual a 0,1x sub 0 entre 2,5. Al pasar el 4 a dividir, tendremos que x cuadrado va a ser igual a 0,1x sub 0 entre 2,5 por 4. Recordemos que en la función original, o bueno, en el planteamiento del problema, nos dan que x sub 0 va a ser igual a 0,2. Para poder cancelar el cuadrado de la x, debemos aplicar raíz a ambos lados, lo cual tendríamos que x es aproximadamente más menos 0,0447, pero sabemos que x no puede tomar valores negativos, entonces nos quedamos con más 0,0447.
Ahora necesitamos saber si los valores de x son un máximo o un mínimo. Para eso vamos a tomar la primera derivada. A la primera derivada la vamos a arreglar para que así sea más fácil realizar la segunda derivada. Ahora podemos proseguir a realizar la segunda derivada. La derivada de una constante siempre va a ser 0. Y la derivada de x a la menos 2 la vamos a realizar por la regla de la potencia. Una vez realizadas dichas operaciones, nos va a dar la siguiente respuesta. Ahora analizaremos si la segunda derivada es un máximo o un mínimo. La segunda derivada es un mínimo si es mayor que 0 y es un máximo si es menor que 0. En este caso nos damos cuenta que la segunda derivada siempre tiene un menos antes, por lo que la respuesta siempre va a ser negativa. Entonces la segunda derivada es un máximo. Muchas gracias.